Parece que la carrera de Rachel Zegler está llegando a su fin, y todo es culpa suya. Se suponía que el estreno de Blancanieves la convertiría en una estrella aún más grande, pero en lugar de eso, Hollywood ha empezado a cancelarla por todas partes. Resulta que su casting para Blancanieves fue la primera decisión equivocada. Esta es la escena. Era junio de 2021 y Disney había anunciado que Rachel Zegler había sido elegida para interpretar a Blancanieves. Casi al instante, Internet se volvió loco. La gente criticaba la elección porque, bueno, tradicionalmente, Blancanieves se describía con una piel blanca como la nieve. This is not, needless to say, the original story behind Snow White's name. In the original fairy tale, she is named Snow White because she has white skin. That is what the name refers to. She has skin as white as snow. That's why she's named Snow White. Y ahí estaba Rachel, que representaba con orgullo sus raíces latinas. Pero mientras todo el mundo se volvía loco, Rachel respondió. Básicamente, dijo a todo el mundo que se calmara porque Blancanieves era querida en todo el mundo, incluso en los países de habla hispana. Ahora viene lo más jugoso. Avancemos hasta agosto de 2023, cuando descubrimos que Rachel no era la única latina que se había barajado para el papel. Otra actriz llamada Renata Vaca había sido una de las dos finalistas. Así que las dos finalistas para Blancanieves eran latinas. Renata reveló más tarde algunos detalles del rodaje, diciendo que el casting ni siquiera se había limitado a un determinado aspecto físico o etnia. Al principio, lo único que pedían era que cantaran una canción de las princesas de Disney. Así que, básicamente, se redujo a quién podía cantar y aportar la magia, y al parecer, Rachel ganó la carrera. Pero espera, te va a encantar la siguiente parte. En octubre de 2024, Rachel reveló un poco más de la historia. Contó que, en la película, su versión de Blancanieves no había recibido ese nombre por casualidad debido a su aspecto. En realidad, se lo habían puesto por una intensa historia en la que ella y sus padres habían sobrevivido a una tormenta de nieve, y el nombre se convirtió en un símbolo de su resiliencia. Rachel incluso mencionó que este giro no era aleatorio, sino que en realidad se había tomado de otra versión del cuento de hadas que no mucha gente conocía. Sin embargo, por si esto no fuera suficiente, Rachel hizo algo que básicamente hizo que medio mundo la odiara. Habló mal de la película original de Blancanieves. Rachel, joven, franca y muy del siglo XXI, no se contuvo. Hizo comentarios sobre lo anticuada que le parecía la versión original. Cuestionó por qué toda la personalidad de Blancanieves parecía girar en torno a esperar a que un tipo cualquiera la rescatara, diciendo que la película era muy antigua y que claramente necesitaba una pequeña actualización. Y cuando la gente bromeó, diciendo que la nueva Blancanieves era demasiado políticamente correcta, ella no lo aceptó. Respondió que el personaje se merecía algo más que cantar. Algún día mi príncipe vendrá, y mirar con nostalgia a lo lejos. Luego, en la D23 Expo de 2022, Rachel lo dejó todo claro, y la gente no estaba preparada para eso. Básicamente dijo que la original se estrenó en 1937, y que eso se nota. I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. También bromeó diciendo que el príncipe de la película era una especie de acosador. Focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Rachel dijo que habían descartado todo ese enfoque y que su nueva versión de Blancanieves no giraría en torno a una vieja historia de amor polvorienta. Contrataron a Andrew Burnham para el papel principal masculino, pero Rachel dijo, quién sabe, quizá corten todas sus escenas. Esto es Hollywood, nena. Por supuesto, esto no pasó desapercibido. Internet explotó. Algunas personas la aplaudieron por intentar modernizar la historia, pero otras se enfadaron mucho. Rachel fue criticada por hacer la historia demasiado feminista, y luego hubo una ola de gente que la acusó de promover una especie de agenda girl boss. Y eso fue solo el comienzo de las reacciones negativas, porque algunas personas pensaban que Blancanieves no necesitaba ningún cambio. The amount of, like, if it ain't broken, don't fix Break it. Leave it the f alone. Yeah, that's it. If it ain't broke, break it. Like, leave these stories alone. By the way, if she never opened her mouth and she didn't do all this nonsense, people would have gone and watched the movie
they would have made their money, but then people would have been disappointed after the math. La cosa se complicó tanto que incluso intervinieron expertos en branding, como este estratega llamado Ashton Stein, que criticó a Rachel diciendo que parecía que no había recibido una formación adecuada en medios de comunicación antes de lanzarse a la gira promocional. Y entonces, de la nada, llegó el verdadero giro. David Hahn, el hijo del codirector de la película original de 1937, apareció y calificó el remake de insultante. Básicamente dijo que su padre y Walt Disney se revolverían en sus tumbas. Pero la cosa no quedó ahí. Los medios conservadores vieron una oportunidad y la aprovecharon. The Daily Wire decidió que iba a enseñarle a Disney cómo se hacía y anunció su propio remake en imagen real titulado Blancanieves y la Reina Malvada. ¿Y adivinen quién iba a protagonizarla? Brett Cooper, uno de sus comentaristas. La idea era estrenarla en 2025 y competir directamente con la versión más progresista de Disney. Pero Brett Cooper dejó The Daily Wire en diciembre de 2024 y desde entonces ha habido un silencio absoluto. Todo el asunto simplemente se desvaneció. Mientras se desarrollaba todo este caos, Rachel finalmente decidió volver a hablar. En octubre de 2024 concedió una entrevista a Variety y, sinceramente, se notaba que estaba cansada. Dijo que nunca quiso dar a entender que el amor no tuviera cabida en la película. De hecho, confirmó que sigue habiendo una historia de amor en la película, pero que no es el tema principal. Dijo que le dolió mucho que sus palabras se tergiversaran y se sacaran de contexto. E incluso admitió que algunas de sus bromas no habían tenido el efecto que ella esperaba. Pero el daño ya estaba hecho. Algunas personas ya estaban convencidas de que odiaba la película original, odiaba el romance y odiaba la tradición. What really shocks me about this story, Disney and all these media companies, they invest hundreds of millions of dollars into these projects, right? Have they ever thought about maybe like a little bit of vulnerability study, opposition research, that sort of thing, before you go and hire some Zoomer who's a lunatic? En agosto de 2024 se estrenó el tráiler, pero en lugar de hablar solo de los trajes o los decorados del castillo, las cosas dieron un giro inesperado. La política hizo que toda la película se fuera al traste. En cuestión de días, dos importantes organizaciones pro-palestinas, BDS y PAC-BEI, anunciaron que pedían un boicot total. ¿Por qué? Porque Gal Gadot, que interpreta a la Reina Malvada, sirvió en el ejército israelí y ha expresado abiertamente su apoyo a Israel. Eso por sí solo habría sido noticia. Pero las cosas se complicaron aún más cuando la gente se dio cuenta de que Rachel Zegler, nuestra Blancanieves New Age, había apoyado públicamente a Palestina. Imagínate, la protagonista y la villana de la película en bandos opuestos de uno de los temas internacionales más polarizantes de nuestro tiempo. Las redes sociales se volvieron locas, empezaron a circular hashtags, los boicots se pusieron de moda y la gente se centró más en la política que en la película en sí. Y justo cuando parecía que la controversia no podía intensificarse más, se supo que Gal Gadot había recibido amenazas de muerte por su postura. La situación se volvió tan grave que Disney tuvo que intervenir y reforzar su seguridad, asegurándose de que su reina malvada también estuviera protegida fuera de la pantalla. A pesar de todo este caos y del choque de ideologías, el giro más inesperado fue que Gadot y Zegler se llevaron muy bien en el set. No hubo silencios gélidos ni miradas de reojo en la caravana de maquillaje. Solo dos actrices haciendo su trabajo y manteniendo la profesionalidad, demostrando que la energía detrás de las cámaras no siempre coincide con las narrativas online. Pero ese no fue el único boicot que llamó a la puerta de Disney. Entran en escena las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2024. Se dieron a conocer los resultados y mientras el país aún los asimilaba, Rachel Zegler decidió dejar muy claro lo que pensaba. Publicó un mensaje muy directo en internet que decía: Donald Trump, seguido de un deseo nada sutil de que Trump y sus seguidores nunca conozcan la paz. Como se puede imaginar, la reacción fue fulminante. Los seguidores republicanos comenzaron inmediatamente a pedir otro boicot de la película, furiosos por lo que consideraban una falta de respeto y hostilidad política. But when you come out and the freedom of speech was to condemn the very thing that you're paid to build? Are you kidding me? Zegler, al darse cuenta de que las cosas se habían escalado rápidamente, emitió una disculpa pública. Dijo que no tenía ninguna intención de hacer daño y trató de aclarar sus intenciones, pero el daño ya estaba hecho. Internet nunca olvida. I never wanted to come off as me being ungrateful for the opportunities I have. I can also be having the greatest
time and simultaneously wishing people would stop sending me death threats. Mientras tanto, en un rincón completamente diferente de la red de la controversia, se estaba gestando otra conversación, una que en realidad había comenzado en enero de 2022, y era sobre los enanos de Blancanieves. Fue entonces cuando el actor Peter Dinklage, conocido por su trabajo como intérprete con enanismo, criticó la decisión de Disney de reiniciar Blancanieves, lo tachó de historia retrógrada y cuestionó por qué se iba a hacer un remake de una película con tropos tan anticuados. Sus comentarios provocaron una reacción inmediata, no por parte de Disney, sino de otros actores con enanismo. En respuesta a Dinklage, Disney intentó suavizar el golpe diciendo que esta vez estaban adoptando un enfoque diferente y que estaban consultando con miembros de la comunidad de personas con enanismo para evitar reforzar los estereotipos. Sonaba prometedor hasta que la gente empezó a indagar en qué consistía realmente ese enfoque diferente. En julio de 2023 se filtraron en internet unas fotos del rodaje en Berkshire que, digamos, suscitaron más preguntas que respuestas. En lugar de 7 actores con enanismo interpretando los papeles icónicos, el reparto solo contaba con un actor de estas características, rodeado de otros 6 intérpretes de diversas etnias, un grupo mixto de hombres y mujeres, ninguno de los cuales tenía enanismo. La reacción fue inmediata. Los críticos en internet acusaron a Disney de ir tan lejos en su intento de ser políticamente correcto que había dado un giro de 180 grados y había eliminado las oportunidades para la misma comunidad a la que pretendía ayudar. Disney intentó eludir su responsabilidad al principio, insistiendo en que las fotos no mostraban el reparto definitivo, pero finalmente confirmó que sí, que las imágenes eran de la producción y que los demás actores eran dobles, aunque Martin Kleva, uno de los únicos actores enanos confirmados en la película, no aparecía en esas imágenes. Actores como Jason Wyman, Acuña, más conocido por Jackass, no se contuvieron. Criticó duramente a Disney por contratar a lo que él llamó 7 personas normales y preguntó por qué estaban sustituyendo a actores enanos. Dylan Hornswoggle Postal se hizo eco de esos pensamientos e incluso se dirigió directamente a Dinklage, diciendo que sus comentarios podrían haberle costado el trabajo a otros actores. Cada vez era mayor la sensación de que el intento de Disney de modernizar la historia había dado lugar a un desastre involuntario, en el que nadie, ni los tradicionalistas, ni los progresistas, y por supuesto, tampoco los actores enanos, se sentía realmente representado. And with Disney, you know the famous phrase, go woke, go broke? Right now, Disney, their big blockbuster movie has plummeted. Luego, en octubre de 2023, como parte de una campaña de prensa relacionada con el retraso del estreno de la película, Disney finalmente mostró al público por primera vez a los 7 enanitos. Y la gran revelación, ahora eran personajes totalmente generados por ordenador, inspirados en sus homólogos de 1937. La reacción a esta decisión fue una mezcla de agotamiento y decepción. Después de todo lo que se había hablado de inclusividad, reinvención y consulta, la decisión final fue simplemente animar a los personajes, eludiendo por completo la cuestión del casting. Por si fuera poco, Disney se propuso no llamarles enanos en ningún material promocional ni en los diálogos de la película. En su lugar, se les llamaba simplemente por su nombre: tímido, Doc, tontín, gruñón, feliz, somnoliento y estornudos, sin reconocer directamente la identidad original del grupo. Todas estas controversias culminaron en la peor respuesta que Disney podría haber imaginado. Tras el estreno de la película, Rotten Tomatoes fue el primero en dar los fríos y duros números. Solo el 40% de los 247 críticos le dieron el visto bueno, lo que no es precisamente lo que esperaba Disney. La puntuación media se situó en un tibio 5,2 sobre 10. En Metacritic, las cosas no fueron mucho mejor. La película se situó claramente en territorio mixto, con un 50 sobre 100, basado en 51 críticas. Básicamente, los críticos no se ponían de acuerdo sobre si esta versión de Blancanieves era una mejora sutil o simplemente una crisis de identidad cinematográfica. Pero lo realmente divertido fueron las críticas tan dispares. A algunos les encantó, otros estaban deseando que acabara la película. Nicholas Barber, de la BBC, señaló que la historia era un poco confusa, con un tono y un ritmo desordenados que daban la sensación de que no sabía lo que quería hacer. Pero, curiosamente, esa confusión le pareció interesante. Sin embargo, Dan Rubins, de Slant, no quedó impresionado y la calificó
calificó de modernización, por números, de una historia que ya empezaba a mostrar su antigüedad. Amy Nicholson, del Los Angeles Times, la encontró fascinante, pero sobre todo como un caso de estudio de las contradicciones del panorama mediático actual, como un espejo mágico que refleja la crisis de identidad que atraviesa la sociedad. Y en RogerEbert.com, Neil Minogue dijo que la película tenía algunas partes funcionales, pero que no conseguía capturar la dulzura ni la imaginación del original. Luego llegaron los verdaderos golpes bajos. Peter Bradshaw, de The Guardian, calificó la película de agotadoramente horrible y criticó a Zegler y Gal Gadot por ofrecer lo que describió como las interpretaciones más aburridas de sus carreras. Johnny Oleksinsky, del New York Post, tampoco se contuvo y la describió como un desastre sin vida y torpe que desaparecía de la memoria tan pronto como aparecían los créditos. Tyler Tang, de Discussing Film, reconoció el mérito de Zegler por llevar el peso de la película, pero añadió que todo lo demás, desde la estructura hasta la interpretación, era un desastre tan torpe que ni siquiera las frases involuntariamente cómicas de Gadot bastaban para salvarla. Y para rematar con un broche agridulce, David Fear, de Rolling Stone, dijo que la película quizá no sea la peor adaptación en imagen real jamás realizada, pero que sin duda se acerca mucho a ser la más insulsa. Al final, la caída de Blancanieves no es un caso aislado. Con ella, la carrera de Rachel se ha desplomado y puede que nunca se recupere.